Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, respondiendo a una pregunta que me habéis dejado sobre el alternador, alguien me preguntaba que qué valor debe dar el alternador si aceleramos, por ejemplo, un vehículo a tope. O sea, le aceleramos a tope, qué valor debe dar, qué voltaje debe enviar hacia la batería y bueno, y hacia los diferentes elementos eléctricos del vehículo. Bueno, vamos a ver, os he grabado un vídeo para aclarar esa duda. Fijaros aquí, bueno, vamos a comprobar primero la batería, lo ponemos en 20 voltios, corriente continua, por supuesto. ¿Veis? Ahí ponemos, bueno, importante, claro, la punta roja en el positivo de la batería y la punta negra en el negativo de la batería. Esto es, aquí ya vemos el voltaje que tiene esta batería, 1251. Vale, esta batería arranca perfectamente, tiene carga. Bien, luego vamos a hacer además una prueba aquí, es simplemente encender las luces del vehículo para que veáis cómo baja de ese 1251, 1252 hasta 1228, 1230, y esto es porque al estar el motor apagado, ¿vale? Al estar el motor apagado, pues los faros se alimentan de la carga de la batería, ¿vale? Ahora, como digo, ahora enseguida vamos a arrancar el vehículo. Y vais a ver esa prueba que digo, importantísimo, acelerar el vehículo. Y esto es para comprobar el regulador. Mirad, ¿veis? Aquí está arrancado el vehículo. Aceléralo un poco. Mirad. Como veis aquí, aunque aceleremos el vehículo, ese valor apenas se mueve. Vale, claro, sería preocupante que se moviera, que subiera. Bueno, he visto de hecho en algún vídeo en YouTube que alguien pone que si lo aceleramos mucho puede el valor por encima de 15. A ver, si el valor llega a 15, ya os digo que empieza primero a fundir bombillas, a fundir fusibles y lo que se ponga por delante. A ver, el valor ideal sería de funcionamiento, o sea, de carga del alternador sería entre 13,50 y 14,40. Ahí, de hecho, hay bastantes vehículos que andan ahí entre 14,38, 39 también. Quiere decir que si pasa un poco de 14,40 no pasa nada. Ya si pasa de 14,50 ya sería preocupante y ahí habría que revisar porque ahí el problema vendría de ese regulador. De hecho, el principal fallo que suelen dar los alternadores, digo el principal, pueden tener otros fallos de cortos y demás, pero suele ser precisamente con el regulador de tensión, ¿vale? Que no envíe la suficiente carga para alimentar tanto para alimentar los sistemas eléctricos como para cargar la batería, o que haya un problema que es menos habitual pero que a veces pasa, que tenga un fallo ese regulador y envíe un exceso de voltaje, y ese exceso de voltaje dañaría tanto la batería como los sistemas eléctricos del vehículo, ¿vale? O sea, hacer esta prueba, si vais a comprobarlo vosotros, ponéis el multímetro, o si lo cambiáis ponéis un alternador de segunda mano, que se suelen poner bastantes, pero bueno, cada persona con su coche, ¿vale? Hacer esta prueba y así no solo comprobáis que funciona el alternador, sino que funciona también el regulador que lleva el alternador, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis este vídeo, espero que os haya sido de utilidad y si es así, no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.